En la primavera de 1940, el mundo observó con incredulidad cómo una de las potencias militares más formidables de Europa se desmoronaba en cuestión de semanas. Francia, victoriosa en la Primera Guerra Mundial y protegida por lo que se creía una defensa inexpugnable, fue aplastada por la maquinaria de guerra nazi. La pregunta que resuena hasta hoy es inevitable: ¿cómo pudo una nación tan poderosa caer de una manera tan rápida y catastrófica? Este colapso no fue fruto de un solo error, sino de una cascada de fallos estratégicos, políticos y tecnológicos que sellaron su destino mucho antes de que el primer tanque alemán cruzara la frontera. La confianza francesa descansaba sobre una colosal muralla de hormigón y acero a la línea Maginot. Esta cadena de fortificaciones, búnkeres y emplazamientos de artillería se extendía a lo largo de la frontera con Alemania, diseñada para repeler cualquier asalto directo. En la mentalidad de los líderes franceses, anclados en las lecciones de la guerra de trincheras, la defensa estática era la clave de la victoria. Mientras los soldados pulían cañones en sus fortalezas subterráneas, la economía y la política del país se veían sacudidas por la inestabilidad de la posguerra y la Gran Depresión, creando un clima de complacencia y una aversión al riesgo que paralizaba la innovación militar. Tras la declaración de guerra en septiembre de 1939, se instaló un extraño periodo de calma en el frente occidental, conocido como la Guerra de Broman. Durante meses, las tropas francesas y británicas permanecieron inactivas en sus posiciones, esperando un ataque que no llegaba. Escenas de soldados jugando al fútbol, pescando o realizando tareas rutinarias se hicieron comunes. Esta inacción fue devastadora para la moral y la preparación. La falta de entrenamiento en tácticas de guerra móvil dejó a las unidades francesas completamente desprevenidas para el tipo de conflicto dinámico y veloz que estaba a punto de desatarse. El 10 de mayo de 1940, el espejismo de seguridad se hizo añicos. El alto mando alemán desató su revolucionaria doctrina, la Blitzkrieg Geheimgelanpagu. En lugar de atacar frontalmente la línea Maginot, las divisiones Panzer, apoyadas por la aviación de la Luftwaffe, se lanzaron a través del denso bosque de las Ardenas, una zona que los franceses consideraban impenetrable para los tanques. El avance fue fulminante, mientras las fuerzas alemanas se adentraban profundamente en territorio francés, cortando las líneas de comunicación y rodeando a ejércitos enteros. El mando francés, lento y burocrático, fue incapaz de reaccionar a la velocidad vertiginosa de los acontecimientos. La caída inicial de Francia se debió a una combinación letal de factores: una subestimación fatal de las nuevas capacidades del enemigo, una doctrina militar obsoleta que se aferraba a las glorias del pasado y una falta alarmante de preparación para la guerra moderna. Sin embargo, esta es solo una parte de la historia. ¿Qué otros factores, desde las divisiones políticas internas hasta las debilidades de liderazgo, contribuyeron a esta derrota histórica? El 10 de mayo de 1940, la máquina de guerra alemana se abalanzó sobre Francia en apenas 6 semanas. Una de las mayores potencias militares del mundo se derrumbó de forma espectacular, dejando al mundo atónito. La velocidad de este colapso ha sido objeto de innumerables debates, pero más allá de la fuerza innegable de la Wehrmacht, ¿qué fallos internos precipitaron la caída de Francia, convirtiendo una derrota militar en un desastre nacional? La raíz del problema yacía en una doctrina militar completamente obsoleta. Mientras Alemania perfeccionaba su Blitzkrieg, una guerra relámpago basada en la velocidad y la concentración de fuerzas blindadas, el alto mando francés seguía anclado en las lecciones de la Primera Guerra Mundial. Su estrategia se basaba en una defensa estática, personificada en la línea Maginot y en la primacía de la infantería. Aunque Francia poseía tanques superiores en número y calidad, como el Char B1 o Begis, los dispersó como apoyo de infantería en lugar de agruparlos en divisiones acorazadas autónomas. Esta falta de visión estratégica fue fatal. Los generales franceses, como Maurice Gamelin, subestimaron fatalmente la guerra de movimiento que los alemanes estaban a punto de desatar a través de las Ardenas, un sector que consideraban impenetrable. Este anacronismo militar se veía agravado por una profunda crisis de liderazgo y una endémica fragmentación política. La Tercera República Francesa era notoriamente inestable, con gobiernos que cambiaban constantemente, impidiendo la formulación de una política de defensa coherente y a largo plazo.
Esta inestabilidad se reflejaba en la cúpula militar, donde las rivalidades y la falta de un mando unificado generaban confusión y órdenes contradictorias. Cuando la invasión comenzó, la desorganización era palpable. La moral de las tropas, ya minada por la incertidumbre de la guerra y Bromau, se desplomó ante la falta de directrices claras y la sensación de abandono por parte de sus líderes. Sin embargo, para entender esta parálisis, es crucial mirar hacia el pasado. El fantasma de la Primera Guerra Mundial proyectaba una sombra inmensa sobre la sociedad francesa. El país había quedado desangrado, con más de 1 millón de muertos y una generación traumatizada. Este inmenso sacrificio humano y económico fomentó un profundo sentimiento pacifista en la población y en la clase política. El miedo visceral a repetir una masacre similar generó una aversión al riesgo y una falta de voluntad para prepararse adecuadamente para otra guerra total. Se buscaba evitar el conflicto a toda costa, lo que afectó directamente la inversión militar y sobre todo la resolución para luchar cuando llegó el momento decisivo. Así, el colapso de Francia no fue solo una derrota en el campo de batalla, sino la culminación de una tormenta perfecta. La combinación de una doctrina militar errónea, un liderazgo débil y dividido, y el profundo trauma psicológico de la Gran Guerra, dejó a la nación completamente desprevenida y vulnerable. Pero, ¿estaba Francia sola en este escenario? ¿Cómo influyeron las decisiones de sus aliados y la diplomacia internacional en su trágico destino? Esa es una pregunta que exploraremos en nuestro próximo capítulo. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, a menudo nos centramos en las batallas y el armamento, pero la diplomacia y las alianzas jugaron un papel igualmente decisivo. Al observar las imágenes de líderes como Chamberlain y Churchill junto a sus homólogos franceses, surge una pregunta inevitable: ¿cómo influyeron las complejas relaciones y las divergentes estrategias entre los aliados en el trágico destino de Francia en 1940? Este fue un colapso no solo militar, sino también diplomático. La relación franco-británica, pilar de la resistencia aliada, estaba marcada por profundas tensiones. Aunque en teoría combatían juntos, sus estrategias militares chocaban fundamentalmente. Francia confiaba en una defensa estática, simbolizada por la línea Maginot, mientras que Gran Bretaña favorecía una aproximación más flexible y móvil. Esta disparidad se tradujo en una falta crítica de un mando unificado. Las decisiones se tomaban de forma independiente, y la comunicación entre los ejércitos en el campo era, en el mejor de los casos, ineficaz, creando brechas que el enemigo no tardaría en explotar. El problema estratégico se agravó por la postura de Bélgica. Aferrada a su neutralidad hasta el último momento, Bélgica se negó a permitir que las fuerzas aliadas entraran en su territorio para preparar una defensa coordinada antes de la invasión alemana. Esta decisión dejó la frontera franco-belga, una extensión crítica más allá de la línea Maginot, peligrosamente expuesta cuando Alemania finalmente invadió. La entrada tardía de las fuerzas aliadas en Bélgica fue una carrera desesperada y desorganizada. En lugar de una defensa planificada, la neutralidad belga, aunque comprensible, resultó ser una vulnerabilidad fatal. La reacción de los aliados, una vez iniciado el ataque alemán, fue notablemente tardía y desarticulada. Aunque la Fuerza Expedicionaria Británica BEF se movilizó, su despliegue fue más lento de lo necesario y su integración con las fuerzas francesas fue imperfecta. La velocidad sin precedentes del ataque alemán, la Blitzkrieg, superó por completo la capacidad de los aliados para formar un frente cohesionado. Cada intento de contraataque o de establecer una nueva línea defensiva se veía frustrado por la rapidez y la coordinación del avance alemán. En última instancia, la caída de Francia no fue el resultado de una única falla, sino de un esfuerzo dividido. Las fallas en la coordinación, las estrategias militares contradictorias y las complicaciones diplomáticas crearon un escenario donde la derrota era casi inevitable. La alianza, que debía ser una fortaleza, se reveló como una cadena con eslabones débiles. Esto nos lleva a una pregunta crucial para el futuro: ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la caída de Francia en el escenario mundial y en el curso de la guerra? En el verano de 1940, el mundo contuvo la respiración. Las imágenes de la rendición francesa, con las tropas alemanas desfilando victoriosas por los campos elíseos, simbolizaron el colapso de una de las mayores potencias europeas. La bandera nazi ondeando sobre París no solo representaba una victoria militar,
sino el fin de una era. Este evento cataclísmico redefinió por completo el curso de la Segunda Guerra Mundial, planteando una pregunta aterradora. ¿Qué vendría después? ¿Cómo reconfiguró la caída de Francia el panorama del conflicto más devastador de la historia? Acorralada, Gran Bretaña se encontró repentinamente sola, como la última fortaleza de la democracia en Europa. Las dramáticas escenas de la evacuación de Dunkerque, donde una flotilla de barcos civiles y militares rescató a más de 300.000 soldados aliados, se convirtieron en un símbolo de supervivencia desesperada. En este momento de máxima crisis, la voz de Winston Churchill resonó con desafío, prometiendo luchar en las playas y en los campos. Mientras el país se preparaba para una invasión inminente, los cielos se alistaban para la batalla de Gran Bretaña, con los Spitfires y Hurricanes como la delgada línea de defensa contra la poderosa Luftwaffe. Mientras tanto, en Francia nacía un nuevo y polémico régimen. El mariscal Philippe Pétain, un héroe de la Primera Guerra Mundial, firmó un armisticio con Alemania, estableciendo el gobierno de Vichy. Mapas de la época muestran claramente la partición del país, el norte y la costa atlántica bajo ocupación directa alemana, y una zona libre en el sur, administrada desde la ciudad balneario de Vichy. Este régimen colaboracionista no solo ayudó al esfuerzo de guerra alemán, sino que también persiguió a la resistencia interna, sembrando las semillas de una guerra civil. La caída de Francia sacudió también los cimientos de su vasto imperio colonial. Desde Indochina hasta el norte de África y el Caribe, la incertidumbre reinaba. ¿A quién jurarían lealtad estos territorios? El control de las colonias se convirtió en un campo de batalla estratégico, especialmente en África del Norte, cuya proximidad a Europa y al Mediterráneo era vital para ambos bandos. Esta lucha por la influencia reconfiguraría alianzas y desataría conflictos en todo el globo. Al otro lado del Atlántico, la conmoción fue igualmente profunda. La rápida derrota francesa convenció a Franklin D. Roosevelt y a muchos estadounidenses de que el aislacionismo ya no era una opción viable. Aunque la opinión pública seguía dividida, la política de Estados Unidos comenzó un giro decisivo. Se intensificó el apoyo a Gran Bretaña a través de programas como la Ley de Préstamo y Arriendo, que proporcionaba material de guerra crucial. Este cambio marcó el inicio del camino irreversible de Estados Unidos hacia la intervención directa en el conflicto. Así, la caída de Francia cerró un capítulo y abrió otro, mucho más oscuro e incierto. Dejó a Gran Bretaña luchando sola, dividió a una nación y aceleró la polarización del mundo. El año 1940 no fue solo el fin de una batalla, sino un punto de inflexión que definió el destino de la guerra, demostrando cómo la derrota de un solo país podía cambiar el curso de la historia para siempre. París, agosto de 1944. A las campanas repican, las calles estallan de júbilo. La liberación es un hecho. Pero más allá de la alegría del momento, queda una pregunta profunda. ¿Cómo se recuperó Francia, una de las grandes potencias mundiales, de la humillante derrota de 1940? ¿Qué impacto dejó la guerra en su identidad nacional? ¿Y qué lecciones forjó en el crisol de la ocupación y la resistencia? Acompáñanos a explorar el legado de la caída. En la oscuridad de la ocupación, nació una llama que se negaría a extinguirse, el espíritu de la resistencia. Desde las sombras, hombres y mujeres de toda condición social se unieron bajo símbolos como la Cruz de Lorena. Realizaron actos de sabotaje que paralizaban el esfuerzo de guerra alemán. Imprimieron periódicos clandestinos que mantenían viva la verdad y guiaron a aviadores aliados caídos hacia la libertad. Aunque inicialmente fragmentada, la unificación de estas facciones bajo líderes como Jean Moulin fue crucial, demostrando que la voluntad de un pueblo puede ser un arma tan poderosa como cualquier ejército y sentando las bases para la futura liberación. Mientras la resistencia luchaba en el interior, en Londres se gestaba el renacer político de la nación. La figura imponente de Charles de Gaulle se erigió como el faro de la Francia libre, negándose a aceptar el armisticio. Con su célebre llamamiento del 18 de junio, inspiró a Mays a continuar la lucha. Su tenacidad diplomática logró que los aliados reconocieran a las fuerzas de la Francia libre como el gobierno legítimo en el exilio, asegurando que el tricolor francés ondeara junto a las banderas aliadas. La participación de las tropas francesas en batallas clave, desde África hasta el desembarco de Normandía y la liberación de su propio territorio, no fue solo simbólica, fue la reafirmación de su soberanía y honor. Con la paz,
llegó la desoladora visión de la devastación. Ciudades en ruinas, una economía destrozada y una sociedad profundamente dividida eran el panorama inicial de la posguerra. Sin embargo, de estas cenizas, Francia se reinventó con una visión audaz para el futuro, entendiendo que la prosperidad solo podía garantizarse a través de la cooperación. Líderes visionarios como Robert Schuman impulsaron la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero Seca, la semilla de la actual Unión Europea. Este acto de pragmatismo histórico culminó en una reconciliación sin precedentes con su antiguo enemigo, Alemania, convirtiendo el eje franco-alemán en el pilar fundamental de la paz y la estabilidad continental, desde la derrota aplastante hasta la recuperación y el liderazgo europeo. La trayectoria de Francia en el siglo XX es una poderosa epopeya sobre la adversidad. El país no solo reconstruyó sus ciudades, sino que también redefinió su lugar en el mundo, forjando una identidad resiliente y una nueva vocación europea. Esta transformación, nacida del dolor de la caída, demuestra que incluso de las horas más oscuras puede surgir una luz de esperanza y un futuro más fuerte, dejando lecciones invaluables sobre el poder de la resistencia, la visión y la reconciliación para las generaciones venideras.